Bueno, ya están hable y hable de Kissinger, entonces miren, vamos a hablar de Henry Kissinger, si les parece. Kissinger, criminal de guerra. Esto afortunadamente, dignamente, además debo decirlo, lo han manejado sitios como el Huffington Post, sitios como Rolling Stone y otros que han dicho ha muerto a los 100 años de edad, uno de los más terribles criminales de guerra del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, Henry Kissinger. Lo era. ¿Qué es lo que hace que uno diga que Henry Kissinger es un criminal de guerra? Que son palabras mayores. Bueno, él promovió y mantuvo, él fue secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el responsable de la política externa en todas sus facetas, desde la sonrisa diplomática hasta el bombardeo del gobierno de los Estados Unidos. Es probablemente el ministerio o secretaría más poderoso de los Estados Unidos, es el secretario de Estado. Llevó a cabo una campaña de bombardeo secreta de 4 años contra Camboya, que mató a una cantidad de civiles absolutamente incalculable, ojo, sin que hubiera objetivos militares y sin que Camboya estuviera en guerra con Estados Unidos. Camboya era un país neutral en la guerra de Vietnam, que estaba librando Estados Unidos desde que se metió en la guerra, después de que Francia salió y terminó su época colonial. Pero Estados Unidos no quería que los comunistas ganaran las elecciones en Vietnam, entonces impidió que se realizaran las elecciones y vino el enfrentamiento. Bien, como había guerrilla de Vietnam, había dos grupos, digamos, de guerra contra Estados Unidos de Vietnam: el ejército de Vietnam del Norte, el ejército norvietnamita, y la guerrilla de de Vietnam del Sur, los Vietcongs, que se llamaban, que eran gente que vivía en Vietnam del Sur y se oponía a la ocupación estadounidense, a la presencia estadounidense, querían que se fueran. La guerrilla del Vietcong y el ejército norcoreano usaban a Camboya como puente para entrar a Vietnam del Sur. Si está Vietnam aquí, Camboya está junto, daban la vuelta de la frontera entre el norte y el sur. Y esto justificó, entre comillas, la brutal campaña de 4 años de bombardeos de Henry Kissinger. Henry Kissinger además mantuvo las ventas ilegales de armas a Pakistán, mientras Pakistán llevaba a cabo la represión brutal contra la población de Bengala en 1971. Por supuesto, Kissinger apoyó el golpe militar de 1973, que tiró al gobierno democráticamente electo de Allende para instaurar una terrible, brutal, sanguinaria, feroz dictadura de ultraderecha. También apoyó, por supuesto, lo mismo que ocurrido en Argentina con el golpe de Videla. Dio el adelante para que Indonesia invadiera Timor Oriental en 1975, el tema de Timor Oriental que hasta hace 1 año o 2 se estaba resolviendo. Sus políticas durante la administración Ford además animaron muchísimas guerras civiles en África, principalmente en Angola. Las acciones, según cálculos de Kissinger de 1969 a 1976, son 7 años, 8 años en realidad, que fue el responsable de la Seguridad Nacional y secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford, calculan que costó la vida entre 3 y 4 millones de personas. Esto incluye crímenes de comisión, es decir, delitos que se cometen, como el bombardeo en Camboya o el apoyo al golpe de Estado en Chile, y crímenes de omisión, como mirar para otro lado mientras Indonesia causaba un baño de sangre en Timor Oriental, o Pakistán lo causaba en Bangladesh, e inició una tradición, dicen algunos analistas, que ha seguido los Estados Unidos, que es primero usar a los kurdos y luego abandonarlos, y luego usarlos y luego abandonarlos. Los kurdos se la saben muy bien. Por otro lado, se les celebra como un gran diplomático, y esto hay que decirlo,
por haber sido el que hizo la apertura de relaciones de Estados Unidos con China. Fue el arquitecto de aquel famoso viaje de Nixon a China, que abrió China al resto del mundo, que inició el comercio con China, que dio pie a que China se convirtiera en la potencia que es hoy, y de paso nos dieran tonterías como la acupuntura, con la que le vieron la cara de Memo a Nixon, que no era tan difícil. Fue también el responsable de conseguir el detener o la suspensión hasta cierto punto de la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética, encontrando puntos en común que hicieron que se pudiera dialogar. Eso es lo que muchas personas ven como el gran aporte democrático, diplomático, de relaciones exteriores de Henry Kissinger. Y dicen que estos dos logros que cambiaron el mundo en realidad evitaron probablemente la escalada nuclear que podría haber derivado en la Tercera Guerra Mundial, y cambiaron la realidad respecto de China, que era un país absolutamente cerrado desde 1949 hasta creo que fue en el 72 cuando Nixon va a China. Dicen que esto compensa los abusos que haya ocurrido, y que estos abusos fueron parte de un cálculo frío, y esto es lo más importante, creo que es cierto que es un cálculo frío, de que garantizar la supervivencia de la nación a veces implica dejar a un lado la moral privada. Y creo que, y esto es una conseja además de Maquiavelo, y creo que Kissinger así lo hizo. No creo que se divirtiera matando gente, creo que lo hacía considerando que era lo correcto para mantener el poder imperial de los Estados Unidos. Esto tampoco es, el problema es que Kissinger sigue siendo una figura hasta hoy, que murió a los 100 años de edad. Criminales de guerra sí los hay en muchos otros países. El que nos preocupe tanto Kissinger es evidentemente porque Estados Unidos es el hegemón, que nos guste o no, es el imperio. Pero otros dicen que es imposible llevar adelante en la vida, la presencia de un país con el poder de los Estados Unidos, con un poder imperial tan grande, sin hacer algunas cosas aterradoramente horribles. Quizás es cierto, todos los imperios tienen historias de horror en el sótano o escondidos en un armario. Los tiene la monarquía francesa, lo tiene por supuesto Bélgica con Leopoldo II y la República del Congo, los tiene Holanda cuando fue la gran potencia mundial con las Compañías de las Indias Orientales, el Reino Unido sin duda alguna. Todos tienen su lado oscuro y sus muertos en los armarios, pero en este caso hablamos de y estos son graves, ¿no? No se justifica, se explica, se puede explicar ciertas acciones en aras de mantener la presencia imperial, pero no se explican, no se justifican, como se puede explicar la barbarie de la Brentiberia con Stalin, o se puede explicar la barbarie de Mao en la Revolución Cultural. Se explica, pero no se justifica, y es el caso de Henry Kissinger, que muchos querríamos, y Christopher Hitchens incluso hizo una especie de juicio a Kissinger como criminal de guerra en los años 80, 90, si mal no recuerdo, pero hubiera sido bueno que enfrentara a un tribunal, a un juzgado que hablara en nombre de los que murieron, porque tú puedes justificar la muerte o explicar la muerte de muchas personas por mantener el bienestar de tu nación, pero siempre tendrías que tenérselo que explicar a las víctimas que ni siquiera son de tu nación, aunque se beneficien. Y lo único que quiero decir como cosa adicional es que todo esto se sabe de Kissinger, porque aunque algunos no lo quieran creer, hay una prensa libre que puede investigar, que puede pedir documentos, que puede exigir que se cumplan las leyes de libertad de la información, que puede hurgar en lugares donde en otros países, cuando intentas hurgar, al día siguiente es tu funeral. Y esa prensa libre logró exhibir
las atrocidades de Kissinger. Y no me refiero solo a la prensa de Estados Unidos, gran parte de la prensa europea también lo hizo, y también lo hizo prensa asiática. La prensa libre es la garantía de que encuentres, por lo menos sepas quiénes son los criminales de guerra y los puedas señalar con el dedo, como se señala Kissinger desde los años 80, cuando se empezó a conocer lo que había detrás de la figura del amable, simpático y agradable refugiado del nazismo que había sostenido la diplomacia estadounidense durante 8 años.